Hola amigos, bienvenidos una vez más a ¿Quién golpeó a quién? Ahora nuestro programa desde Estudio TV de la ciudad de Huanta, ¿no? También paralelamente salimos en nuestro canal Filosofía Aplicada de YouTube. Esta noche hablaremos sobre las elecciones generales en el Perú en este año 2026, los recientes resultados. Y nos acompaña el ingeniero químico Fernando Gary Guaywa Lévano, que también es docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias. Agradecido, Manuel, por la invitación y complacido de poder acompañarte en esta tertulia. Gracias a usted por estar acompañándonos. Como nunca en el Perú ha habido 36 candidatos inscritos para la presidencia de la República. Es todo un récord histórico. ¿Qué piensa usted sobre eso? Es un récord, pero en realidad creo que ni a mí ni a muchos nos sorprende. Ya dice el refrán que hay quienes quieren o prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Y yo creo que es un poco eso. Además de que a eso le podemos sumar pues un poco el cálculo personal o de grupo y los intereses que lamentablemente la política suele emanar en época electoral, ¿no? Así que no nos debería de sorprender, pero sí es verdad que no deja de ser tema de análisis, ¿no? Y de diálogo, por eso también estamos aquí, ¿no? Para tratar un poquito de entender esa figura. Sí, pues, ha habido muchos partidos que han perdido pues su posibilidad de participar en nuevas elecciones, pero otros nuevos sí, ¿no? Entonces ese es el resultado, ¿no? Y hemos visto pues hasta el momento hay 96% de las actas evaluadas, contabilizadas por la OMPE, ¿no? Y según ese resultado tienen en segundo lugar a Roberto Sánchez detrás de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que es también usted miembro. Militante. Claro, está, bueno, protestando, ¿no? Airadamente, ¿no? Mire, definitivamente la incomodidad está plasmada en todos los, creo yo, votantes y militantes de Renovación Popular. Es un escenario bastante sui generis, no suele ser, digamos, lo que se espera de un proceso electoral. No somos especialmente, y lo digo como sociedad, un país donde el proceso electoral sea particularmente, vamos a decirlo así, sobrio, hasta cierto punto serio, sino más bien tiene una connotación muy folclórica, bastante emotiva en el sentido de que en una campaña electoral en Perú suele resaltar mucho los odios y los amores, que inclusive extralimitan la simpatía que uno pueda tener hacia un candidato, y eso de alguna forma se ha prestado, creo yo, hoy en día en una suerte de contexto de mucha duda y hasta incertidumbre, y por qué no decirlo hasta de hartazgo, porque yo creo que no ha habido ciudadano en gran mayoría que ha estado pendiente del conteo hasta el primer día después de las elecciones, segundo, tercero, pero hoy en día ya casi probablemente, salvo algún interesado por tema periodístico o demás, esté viendo los resultados de la OMPE en su página web, ¿no? Y eso supone una suerte de sinsabor para los que nos comprometemos de alguna forma con la política y creemos en propuestas de cambio. A su vez se prestará para sacar a relucir esos odios de los que te comenté, y claro, eso de alguna forma nos pone en una tesitura bastante particular. Creo que queda en evidencia de alguna forma ese rasgo tan propio de nosotros como sociedad, que es la informalidad. Somos una sociedad donde el 70% de nuestra actividad económica productiva es informal, con un 30% de formalización más nada, y eso de alguna forma en un contexto de proceso electoral, ya quitándole, porque yo particularmente también creo que no merece la pena ni siquiera la etiqueta de fraude o demás, pero basta con que alguien deje de hacer sus deberes para que el sistema electoral caiga. Así que
basta que un jefe de la OMPE, un responsable de la OMPE no haga los deberes como debe ser, ya automáticamente acabas de romper la poca estructura que tiene casi toda organización en nuestro país. ¿A eso le podemos llamar fraude? Pues sí, algunos dirán que no, pero la omisión en un país como el nuestro es un lujo, y ha habido omisión, ya sea deliberada o calculada. Y ahora mismo estamos en un proceso, lo digo estamos porque Renovación Popular está en todo un proceso de, vamos a decirlo así, de recoger la mayor cantidad de pruebas y de evidencias que sí fundamenten el fraude en este proceso electoral. Y ese es el contexto. Y a propósito, Rafael López Aliaga está llamando a insurgencia popular, aparte de hacer los procesos legales debidos, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Incluso se ha molestado tanto que ha dicho cosas muy grotescas, ¿no? Mira, yo por cosas de la vida tuve la ocasión de conocer a Rafael hace más de 25 años. Lo considero amigo, es una persona muy comprometida, muy inteligente, muy comprometida con lo que hace, y como toda persona que se compromete en algo, más aún sabiendo cómo es Rafael, no hay pues términos medios, ¿no? Es decir, el apasionamiento y la entrega es realmente completa y en este caso sincera. Sus formas discutibles, yo creo que sí, hay en nuestra sociedad hay cierta sensibilidad, hasta cierto punto hipócrita, pero sensibilidad al fin y al cabo, que claro, no toleramos que alguien como él diga las cosas porque tenemos la imagen de que el que aspira a ser líder de una sociedad pues tiene que ser pulcro, santo y sacramentado, ¿no? Pero también él es católico comprometido, ¿no? Por supuesto. Por eso, y claro, llegamos a un punto donde nosotros queremos una omnipresencia prácticamente perfecta en cuanto a nuestros aspirantes a líderes políticos, pero en realidad eso no tiene por qué desvirtuar la valía que él tiene como persona. Ahora, también no podemos ser injustos, ¿no? Es decir, si uno no se defiende, quizás no a las formas que uno pueda aprobar o no, también estaríamos cayendo pues en una hipocresía que, conociéndolo particularmente, él no va a caer, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una suerte de lectura un poco, pues eso, cínica e hipócrita también, de que estamos exigiendo cosas de formas cuando el verdadero problema es más de fondo. Sí, ¿qué más da que hable bonito, que sea más cortés, menos cortés, cuando en realidad lo que se está planteando son propuestas de fondo, con hechos, porque basta con ir a Lima, y Lima lo ha demostrado, ¿no?, a raíz de su votación, porque saben y han valorado el gran trabajo que ha hecho en la capital. Claro, nosotros desde provincia lo vemos muy lejos, salvo las veces que podamos darnos una vueltita por Lima, y en Lima pues el cambio en cuanto a infraestructura y trabajo del municipio ha sido simplemente extraordinario, y el limeño, por decirlo así, lo ha reconocido y le ha dado una cantidad de votos impresionantes, que curiosamente es ahí donde las mesas no se suelen, ¿cómo se llama? No se han puesto a la hora, ¿no? Ha habido una serie de retrasos. Qué casualidad, ¿no? Ni siquiera en Ushurajay, ni en Chaca, ni en Huanta, sino en Lima, donde él tenía mayor cantidad de votos. Entonces, creo que tampoco podemos ser ingenuos y genera muchas suspicacias, ¿no? Ahí también se nota que ha tenido que haber una dejadez, volviendo a lo mismo, una omisión premeditada, o tal vez justificada, pero no deja de ser una omisión que ha perjudicado un proceso electoral. Hablando de las obras de López Aliaga cuando era alcalde de Lima, se ha cuestionado mucho los llamados trenes chatarra, ¿no? En comparación a Colombia o Chile, que han comprado trenes bala chinos, ¿no? Mira, es relativo. Yo he tenido la ocasión de vivir más de 11 años en el extranjero, entre España, Brasil y otros países. Y esto es muy relativo, porque para empezar, la línea 1 del metro de Lima son trenes de la década de los 70, traídos de Italia, sí, repotenciados y que están funcionando espectacularmente. Es más, estuvieron guardados desde el primer gobierno de Alan García hasta el segundo, 25 años, y están funcionando.
Yo soy consciente, me consta, de que, por ejemplo, Chile compra los trenes de segunda mano para el metro, para su metro subterráneo, a España, sin ningún problema, con trenes de 30, 35 años de antigüedad. Déanse una vuelta por Italia y esos trenes están, que vamos, telarañas en todas partes y sigue funcionando. Estamos hablando de... Yo a veces siento que aquí nos queremos tirar piedras sobre el tejado, porque para empezar vamos a pretender adquirir trenes de última generación, que se podría, pero costarían cerca de 8.000 millones de dólares, es mucho dinero, además de que hay que esperar a que los fabriquen. No es que es como ir a una tienda y quiero este tren y me lo traen en un mes. No, eso es un proceso. Inclusive los aviones que se acaban de comprar nos lo entregan en el 2030 y son nuevos. Entonces, claro, porque si no pagas, no fabrican, es así de sencillo. En este caso estamos hablando trenes de la década de más o menos de los 80 y los 90. Son trenes con todas las condiciones que un país desarrollado como Estados Unidos tiene, que evidentemente hay que condicionar y seguir cuidando. Son acero inoxidable. El tren macho tiene igual o tanta antigüedad y sigue funcionando. ¿En serio creen que un tren de 25 o 30 años no va a funcionar? Yo creo que ahí también hay mucha mezquindad, por decirlo de alguna forma. También una suerte de desinformación, porque entiendo que muchos de mis connacionales pues no han tenido la suerte o la fortuna de estar en otros países, pero esos trenes están espectaculares. Hay que limpiarlas, hay que aceitarlas, como quien dice, mantenerlas y van a funcionar. Y se recordarán de mis palabras, porque eso va a pasar, independientemente de que Rafael sea presidente o no del país, esos trenes van a andar, porque ya llegaron. Y nos recordaremos de aquí a unos años, como pasó con el tren eléctrico del 80 al 2010, van a funcionar y van a echar a andar. Es cuestión de tiempo, pero habremos perdido la gran oportunidad, espero que no, de poder contar pues con el visionario que lo hizo realidad y contar con él pues como presidente del país. Claro, en el supuesto de que... En el supuesto negado, espero yo. Claro, en el supuesto de que se siga manteniendo esta tendencia de candidato de Juntos por el Perú, Sánchez, en segundo lugar, y Rafael López Aliaga ya pierda pues esa oportunidad. ¿Qué piensa usted que podría ser el escenario? Sánchez versus Keiko Fujimori. Yo creo que entraríamos a un contexto bastante para nada claro, un contexto bastante complejo, porque volvemos a lo mismo. No va a ganar el mejor, va a ganar el que menos antipatía pueda de alguna forma generar. Y eso nos pone, cualquier análisis ideológico o político simplemente pierde todos los argumentos. Porque como la figura no es de qué tendencia eres, qué propuestas tengas económicamente, etcétera, sino es este es antipático y este no, en otras palabras, votamos por el hígado, pues va a ganar pues el que mayor o menor simpatía llegue a obtener. O por el sombrero. Mire, hay una cosa que yo particularmente nunca he votado por un Fujimori, tampoco he votado por la izquierda, por razones doctrinarias. ¿Sería voto viciado, blanco? Bueno, siempre hay una primera vez para todo, a la larga. Pero definitivamente, si lo que va a primar, en eso sí estoy de acuerdo con muchos analistas políticos, va a primar el ausentismo y el voto nulo. Y eso va a favorecer pues a quien pueda capitalizar un voto, pero lo más triste es eso, va a capitalizar un voto simplemente pues de desesperanza, no va a ser un voto de compromiso. Es decir, el que vote por Keiko no lo va a hacer por amor a los proyectos o convencimiento, mejor dicho, a los proyectos de Keiko. El que vote por JP tampoco lo va a hacer porque esté completamente convencido. Entonces simplemente van a votar, pues podría ganar el que de alguna forma acumule mayor expectativa emocional. Pero eso es una manera de elegir a un presidente, yo creo que no, pero va a pasar. Y definitivamente gane el que gane de esos dos, si es que se da la situación. Ya de por sí va a tener un gobierno muy complicado, porque ninguno tiene mayoría en el Senado. Por lo tanto, no van a poder hacer lo que quieran.
Recordar que la Cámara de Diputados sí se puede disolver, pero no la del Senado. Ya el cambio constitucional que se ha hecho literalmente bloquea la disolución del Senado. Entonces, el Senado, si se hacen 2 o 3 movidas, se puede sacar a cualquier presidente, ya sea la misma Keiko en este escenario o si no el señor Sánchez en el otro escenario. Salvo que hagan alianza como hizo Perú Libre, ¿no? Sí, pero yo lo veo mucho más complejo, porque Perú Libre, de alguna forma, pese a tener al serronismo en la cabeza, no se podía negar que había una connotación más política, porque Vladimir Cerrón y compañía son mucho más políticos. Ellos sabían muy bien del teje y maneje político. Inclusive, Cerrón sabía en qué momento dar un paso atrás, desacelerar. En el caso de Sánchez, él no va a tener tiempo, ni siquiera va a tener el entorno que le diga desacelera. Él va a tener que ir con toda, porque si no, su apoyo se desvanece. Por lo tanto, si va a querer negociar con alguien, lo va a tener muy complicado. Igual va a pasar con Keiko. Es decir, es que esto también es un tema que hay que analizarlo. Da igual el que sea presidente, va a tener muy poco margen de maniobra. No se le va a perdonar nada. No se le va a perdonar nada. Por una razón, no llega el mejor. No estamos eligiendo al mejor. Estamos eligiendo pues al que emotivamente nos parece el adecuado, por el tema de los odios y los amores que decía al inicio. Entonces, cuando llega alguien así, está completamente condicionado a las circunstancias. Y esas circunstancias ahora mismo puede gobernar el que quiera, pero yo Senado hago y deshago. Y vamos a seguir un poco más con esa misma tónica. Ventajas dentro de todo, pues tenemos una constitución que le da independencia al Banco Central de Reserva, por lo tanto eso nos da estabilidad monetaria. El aspecto comercial está relativamente claro, las importaciones y exportaciones seguirán, pero nunca va a ser suficiente porque la población necesita mucho más ingresos. Por lo tanto, la economía lo más probable es que se desacelere, no hasta mínimos, pero se va a desacelerar. La gente va a seguir buscándoselo en la calle todos los días, porque recordemos que un 70% es informal, por lo tanto da igual cómo va el gobierno, porque no ven ningún beneficio directo, salvo los trabajadores del sector público. Sí. Así que entramos a un escenario pues que en realidad va a seguir siendo el nuestro, el que siga siendo en los últimos años, con la tónica de que serán otras caras, otras personas las que saldrán a la palestra y las que lanzarán pues sus opiniones y sus comentarios, pero todo se va a tener que ir decidiendo tras bambalinas y a ver qué tanto dura el que llega, ¿no? Lo ideal es que termine los 5 años, pero yo particularmente lo veo muy complicado, independientemente del que sea, es muy complicado, porque se ha generado mucha más expectativa en el plano social de lo que nosotros podemos imaginar, con justa razón, porque hay muchos pendientes. Pero curiosamente esos pendientes tienen más que ver con gobiernos locales que con nacionales. Esa es la parte que quizás a veces no recordamos, ¿no? Somos una sociedad muy acostumbrada al caudillismo presidencial, pero no queremos pasarle la factura al caudillismo local, porque tenemos alcaldes pésimos. Yo soy de Huanta, el último gran alcalde falleció hace 25 años. A partir de eso todo ha sido simplemente parche. La Esmeralda de los Andes cada vez más quebrada como piedra preciosa, y eso la verdad que me apena mucho. Y eso pasa en Huanta y en muchas provincias, en muchos distritos, ¿no? Aquí se hace como si fuera una carrera, una competición, ser alcalde, y luego llegan y sin ir muy lejos hay que salir de la puerta de este programa para ver cómo está la Plaza de las Armas. Y ahí hay un tema donde nosotros también no solemos sopesar que la responsabilidad es mucha más cercana de lo que creemos. Sí. El tema presidencial nos pilla lejos. El tema local es vecinal, ¿no? Es decir, el alcalde es mi vecino, yo lo conozco, todos lo conocemos, pero pareciera que vive en Marte, ¿no? Porque no toma mayor conciencia. Insisto, esto pasa en Huanta, Huamanga, en todas partes, y eso es lamentable, ¿no? ¿No cree usted que eso sea porque la gente capaz o más honesta, entre comillas, no participa y deja que otra gente advenediza participe en la toma de poder? En parte es cierto, pero en realidad no es que no participan, sino que nadie vota por ellos. Porque para empezar, generalmente la gente se acostumbra a que el candidato les dé de comer, les dé de beber, no sea padrino de todo, les dé polito. La misma gente ve, él es candidato, ven, hay que pedirle algo. Claro, si no me das, pues no voto por ti.
Entonces, en la larga es la misma población la que malacostumbra al proceso electoral con respecto a los candidatos, pidiendo regalos. Entonces, es evidente que si un candidato tiene que regalar, de algún lugar tendrá que sacar la plata, ¿no? Evidentemente de algún financista, y luego se lo tendrá que devolver, porque nadie te va a regalar ni un centavo en esta vida, ¿no? Si no es con un interés a cambio. Entonces, claro, si la población sigue votando por aquel que le apadrina promociones, le regala pelotas, le da polos, le da de comer y le da dádivas, pues ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar lo mismo. Él se enriquecerá, él y su entorno, él o ella, porque también podría ser alcaldesa, entonces se enriquecerá y ya está, y Guanta va a seguir en lo mismo, ¿no? Algo que es lamentable, por ejemplo, y que parece que olvidamos, cada vez el alcalde de turno no está pensando en la alimentación de los niños. Algo que, por ejemplo, Rafael en Lima fue lo primero que atacó, la desnutrición infantil. Aquí los niños no se están alimentando como debe ser, y yo no he escuchado a ningún alcalde provincial o distrital de todo el Perú que abarque el tema de la alimentación como debe ser desde inicial, primaria y secundaria. Cuando entendamos, y porque usted y yo somos docentes, lo que nos llega a nosotros en la universidad tiene que ver mucho con la falta de la alimentación en su infancia. Hay niños que no son capaces de entender operaciones básicas de matemática. No son capaces porque no se han alimentado como debe ser en su infancia. Y cuando hablo de infancia, hablo antes de los 5 años. Ahora pueden comer todo lo que quieran, pero si hasta los 5 años no fueron debidamente nutridos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no van a tener el suficiente coeficiente intelectual o el desarrollo cognitivo para poder comprender las cosas. Y eso es una triste realidad, y yo no escucho a ningún candidato y a nadie decir eso, porque claro, pareciera mentira, dar de comer no es mucho dinero, pero el problema justamente, como no es mucho dinero, no tienen dónde picar pues el diezmo, ¿no? En cambio prefieren una obra de $500,000, pican el diezmo, ya es plata. Pero cuando se trata de comer, a ver, pica tú de, yo qué sé, 50.000, 40.000 soles, por dar una cifra, ¿no? Referente a un colegio o algo así. Ahí sí se complica, porque se nota. Si tú picas de 40.000, ya se nota quién ha picado, ¿no? En cambio, en eso sí no se quieren meter. Y eso es lamentable, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Por eso Rafael lo tenía claro, ¿no? Rafael, vamos a reducir los ministerios, ¿no? Pasar de 20 y picos ministerios a 8 ministerios, para justamente poder limitar ese mercado de corrupción que hay en los ministerios, lamentablemente. Sí, Perú, bueno, tiene bastante corrupción, ¿no? Y eso se nota. Y en el supuesto de que gane Sánchez, está circulando la idea de hacer un golpe militar democrático. ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, lo que pasa es que los tiempos han cambiado, en el sentido de que, para empezar, las Fuerzas Armadas, creo yo, no soy un experto, viven hoy en día contextos que ni siquiera nosotros los ciudadanos podemos imaginar. Pero para los que leemos y nos informamos un poco, en este mundo globalizado, y creo que está en evidencia, hay una hegemonía militar que la lleva Estados Unidos, para empezar. Es capaz de hacer guerras donde ellos quieran. Tienen una tecnología y unos portaaviones que solo ellos pueden llegar. Cuando llegó a Chile dijeron que cuando llegaron a Venezuela dijeron que China iba a entrar, Rusia entrar, no entraron, y no lo van a hacer. Cuando fueron a Irán, que China tampoco, porque no tienen la capacidad. Entonces, y también hay que recordar algo, los gringos, como les decimos nosotros, no ven las guerras por temas ideológicos, ellos lo ven como un negocio, es decir, detrás hay comercio, detrás hay petróleo, detrás hay dinero. Y Donald Trump fue clarísimo, ¿no? Cuando sacó a Maduro y dejó a Betsy, ella dijo, ya recuperamos las refinerías, así que vamos a recuperar el dinero gastado. Él calculó, creo recordar, en $300 millones el gasto de sacar a Maduro, y eso lo va a recuperar. En Hormuz, la guerra que está pasando en Irán, ya costó $25.000 millones. Lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque no ha ido, pues, como quien... En eso tampoco hay que ser ingenuos. Él no va por amor al chancho, como quien dice, sino a los chicharrones. Y los chicharrones es el petróleo, es el comercio internacional. Entonces, miren, estamos hablando de comercio internacional y de ejércitos, de militares. ¿Y qué nos hace pensar que en Perú no pasa igual con el ejército? Usted sabe lo que se imagina para muchos oficiales,
ponerse en un plan de rebeldía. ¿Para qué? Para que sus hijos ya no vayan a Estados Unidos a estudiar. Para que sus hijos sean automáticamente quitados las visas para ir a Europa. Nadie en su sano juicio lo va a hacer. Es decir, a lo que voy es que nos guste o no, vivimos en un sistema imperfecto, eso está clarísimo, donde predomina una suerte de hegemonía. Y esa hegemonía es la que te dice y te da las directrices. Que nos queremos dar de vacancitos y de rebeldes, claro que lo podemos hacer, ¿no? Como en los colegios cuando hay un vacancito y se las quiere dar de macho. Pero si no ganas, te cae el golpe, el cocacho y ya fuiste. Pues dime tú qué posibilidades tenemos nosotros de ganarle a cualquier potencia mundial en algún conflicto. Va a ser que ninguna. Solo tenemos algo que vale mucho y es la gente, nosotros. Nosotros valemos muchísimo. Valemos tanto que tenemos que seguir apostando por nosotros. Somos docentes, dedicamos nuestro tiempo y nuestra formación para que ellos cada vez más puedan adquirir conocimientos y se puedan enfrentar al mundo. Y que mañana más tarde, cuando venga un gringo o cualquiera, pues no nos vea la cara de tontos y tengamos los suficientes conocimientos para poder hacer contratos, para poder hacer valer nuestros derechos. Es la única forma, la única herramienta que nosotros tenemos, o arma si queremos llamarla así, es la educación. Y cuando hablo de educación es de esa educación con los pies bien puestos en la tierra, donde uno tiene que saber en qué posición del mundo se encuentra, sabiendo sus debilidades, pero también conociendo sus fortalezas. Y una vez que eso quede identificado, ponernos a trabajar. No tenemos ni necesidad de hacer golpes de Estado, ni revoluciones. Esas son cosas, gracias a Dios, del pasado, que solamente lleva al caos y a la muerte. Nosotros lo sabemos. ¿De qué sirvió en Huanta algo llamado Sendero Luminoso, que fue terrorismo? Yo estaba aquí. Y eso al final, ¿de qué sirvió? 60.000 personas muertas, de las cuales 30.000 son huantinos. ¿Sirvió de algo? No sirvió para nada. No sirvió para nada. Simplemente para ver desaparecer familiares, ¿no? Amigos, y ya está. ¿Quieren una verdadera revolución? Pónganse a estudiar, pónganse a leer. Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿quieren hacer una revolución? Pues empiecen con ustedes, hagan la tarea, estudien, lean, infórmanse, discutamos, conversemos. Esa es la forma de hacer revolución, no yendo a lo fácil, porque lo fácil es tirar piedra. Lo fácil es agarrar, tirar, según yo, protestar. Pero qué difícil es sentarse y ponerse a leer, tratar de entender, cultivarse, porque eso toma tiempo. Y sí, es tan difícil que los resultados no se van a ver hasta 10 años después, por lo menos. Entonces, ¿usted tiene esperanza en nuestros jóvenes? Yo sí, por supuesto. De que actualmente hay un recorte incluso de las becas. El tema de las becas también, a mí me parece que ha sido, creo que usted y yo somos de la generación donde no existían becas. Sí, ¿no? O bien pocas. O sea, no había exacto, y el Estado peruano no había. Pues no había, ¿no? Entonces tenías que buscártela afuera y ya está. Sí. Para empezar, yo soy un optimista por la educación. Es más, el hecho de que la Universidad de Huanta esté aquí, que a mí me apena que los mismos huantinos estén literalmente queriéndose cargar la universidad, viendo más los defectos, pero no las virtudes. Pero creo que esa es una parte, no es la mayoría. No, lo que pasa... algunas personas puntuales. Primero, para empezar, hay mucho desconocimiento de lo que es una universidad, porque generalmente la gran mayoría de profesionales de Huanta hemos estudiado fuera. Yo soy san cristobalino, por ejemplo. Entonces, la sociedad de Huanta, como sociedad, no sabe lidiar con una universidad, cosa que en Huamanga es diferente. Claro, es nueva relativamente. Es nueva, entonces se espera o se hicieron ideas de la universidad demasiado exageradas. Si las expectativas eran como que ya llega a la universidad, todos mis hijos entran, huantinos, y todos son profesionales. Pues no es así. Sí, la universidad, para empezar, tiene un proceso de selección, que es un examen. Tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto, y no solamente aquí, sino en todas las universidades públicas. Entonces, todos los estudiantes, todos los hijos de Huanta no van a poder estudiar en la Universidad de Huanta. Nuestro sistema educativo es así, no hay ingreso directo. Y no solo aquí, es en todo el mundo. En todo el mundo la universidad pasas por un proceso de selección. Si no ingresas por ese examen de admisión, no estudias. Buscas otras alternativas. Y entre ellas, pues otras universidades, otras carreras, yo qué sé, ¿no? Te replanteas la vida, como es, lamentablemente. Pero aquí se vendió la imagen, porque a veces, y me apena porque mucha gente, insisto, desconocedora del tema, cree que ahora, por ejemplo, el run, más carreras. ¿Y qué creen? ¿Que porque haya más carreras, más chicos van a estudiar?
No necesariamente, porque cuando tú crees más carreras, van a venir más chicos de fuera, con mejor formación, y por lo tanto los chicos de aquí no van a ingresar. Sí, la competencia es a nivel nacional. Sí, cualquier estudiante se puede ir a cualquier universidad del Perú y viceversa. Entonces, tampoco la solución pasa porque haya más carreras. La solución pasa primero por tener unos cimientos institucionales fuertes. La universidad primero necesita una institucionalización fuerte. ¿Y eso qué significa? Tener su rector, tener sus autoridades. Pero eso pasa por todo un proceso. Lamentablemente, si fuera por dinero, pues se hubiese hecho más rápido. Pero también hay otro problema que Huanta tiene, y ya no solo la universidad, hay mucho profesional que no quiere venir a Huanta a trabajar. Si no, pues imagínense, yo cuántos amigos, y hablo de mi generación como guantino, yo me atrevería a decir que el 60% está trabajando fuera de Huanta. O viene, se nombran y después se desaniman. Claro, además hay mucha gente que ha venido de fuera, se ha nombrado, no les gusta porque su visión de vida es diferente, ellos aspiran y se van. Huanta es bien tranquila. Súper tranquila. Yo he trabajado en grandes urbes y la verdad que yo he regresado encantado a mi tierra, y más aún siendo docente, porque me permite trasladar todos mis conocimientos y mis experiencias a mis paisanos. Pero no todos piensan así, pues, ¿no? Todos, usted mismo lo sabrá, todos aspiran Lima. Yo no sé que Lima, la grisla horrible, como se la conoce en todos los textos de novela, pero les gusta. Bueno, allá, no vas a decirle que no. Hay chicos de aquí que sí pueden ingresar, sí, ingresarán, tenemos alumnos. Alguna vez te comenté, yo tengo alumnos de diferentes distritos de Huanta, y yo encantadísimo, y como guantino yo conozco prácticamente todos los distritos de Huanta y converso de ellos sobre sus realidades, pero también les comento las realidades de fuera, y tratamos de contribuir con ellos en su formación. Pero lamentablemente los que se supone que tienen un micrófono a la mano, los que se supone tratan de luchar por la verdad y por un periodismo transparente, en vez de tomarse la molestia de ayudar a la institución, es verdad, hay que destapar las irregularidades, pero hay que resaltar también lo bueno. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque quieren publicidad. Eso no vende, ¿no? Eso no vende, eso es. La publicidad no encaja. Y eso lamentablemente pasa factura, y la institución tiene que ser fortalecida. Es decir, nosotros tenemos que entender que todas las instituciones que tenemos, UERSAN, UGEL, universidad, municipalidad, pueden tener sus defectos, como toda persona, como toda familia, como toda organización, pero eso no quita que tenemos que fortalecerla. Si no podemos pretender cargárnoslo, ¿no?, como si se tratara de un árbol y hacer leña de ello. No, puedes podarla. Puedes de alguna forma mejorar ciertas condiciones, pero no te puedes cargar el árbol, porque si caen esas instituciones, cae Huanta con ella, cae la población con ella. Es como lo que pasa un poco en la San Cristóbal. La San Cristóbal pasa por crisis N, pero a nadie en su sano juicio se le ocurre dinamitar los cimientos de la San Cristóbal, porque imagínense lo que sería la economía de Huamanga. Por hablar economía, colapsaría. Y lo mismo va a pasar en Huanta, sino que todo lo quieren para allá. Pero el tema de universidad, nunca se ha podido hacer universidad de la noche a la mañana. Eso toma todo un proceso. Entre ellos, que recién tenemos el equivalente a 2 años de egresados. Los jóvenes ni siquiera cumplen los famosos requisitos de 3 años, que se pide casi en todas las empresas públicas o privadas. En serio, ni siquiera hemos llegado a eso, y tú ya me estás preguntando qué ha hecho la universidad. Pues para empezar, la universidad ha sacado egresados, los ha sacado al mercado. Y todos dicen, sí, pero no encuentran trabajo. ¿En serio crees que es la labor de la universidad que el estudiante encuentre trabajo? Te puede generar ciertos vehículos para que encuentres trabajo, pero no es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad del Estado, es la responsabilidad del municipio, es la responsabilidad del sector privado, social. De toda la sociedad. De toda la sociedad. Es decir, inclusive hay ciertos males que se le atribuyen a la universidad. La universidad está destinando ahora su presupuesto, poco que tiene, con recorte, como has dicho, primero a tener infraestructura. Que luego tenga sus deficiencias, todo seguro, díganme, lamentablemente es así. Pero habrá que seguir mejorando, no se para de hacer eso. Pero aparte de eso, ¿qué hace la sociedad por la universidad? Yo hasta ahora no me he preguntado eso. Todos se llenan la boca. No, es que yo salí en la marcha para que se cree la universidad. No, es que yo hice... Ya, perfecto, te aplaudo por eso. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora qué estás haciendo por tu universidad? Si fue fácil pedir, no, pero lo conseguimos. Perfecto.
Pero una vez conseguido, ¿qué? Porque no cubre tus expectativas, soy indiferente. Y si la sociedad también tiene que tomar cartas en el asunto y entender que así como es cómplice cuando se creó para bien, sigue siendo cómplice si se mantiene bien o si se mantiene mal. Y eso también es parte de la responsabilidad cívica de todos los ciudadanos. ¿Qué llamado haría a la población respecto a este tema? Mire, para empezar, valorar lo que se tiene. La universidad con sus defectos, pero también con sus virtudes, hay que valorarla. Una vez que nosotros valoremos a la institución, empezar a efecto a exigir que se hagan bien las cosas, como de alguna forma se viene haciendo, pero también hay que reconocer algo que la universidad está pasando. Está pasando por un olvido político. Ustedes van a la San Cristóbal, el gobernador regional le ha puesto 6 escuelas nuevas de infraestructura. Sí, sí. A nosotros ni nos quiere ver, lo cual es penoso. Pero tenemos un alcalde. ¿Cuántas veces el alcalde ha ido a la Universidad de Huanta? ¿Cuántas veces el alcalde se ha preocupado por hacer gestión por la Universidad de Huanta? Porque es la autoridad política. Tal vez 1, 2 veces, yo qué sé, pero contadas. Y ya se va, y sin pena ni gloria, yo puedo decirlo como docente de la universidad, este alcalde no ha hecho absolutamente nada por la Universidad de Huanta. Y si lo ha hecho, ha sido muy poco. Y eso lamentablemente me apena, porque necesitamos un compromiso político para con la universidad. Y su político más cercano es el alcalde de Huanta, porque el gobernador ya hemos visto lo que hace. Busca sus propios intereses, ha visto su cálculo político y al fin y al cabo ha decidido apoyar a una de las 2 universidades que hay en la región Ayacucho, mientras que Huanta está completamente olvidada. Así que yo pediría que por favor los ciudadanos de Huanta a los próximos candidatos les diga y qué postura va a ser la suya frente a la universidad, porque si pretenden que la universidad siga navegando con su propio pañuelo como lo viene haciendo, claro que lo va a hacer, pero tampoco exijan que acelere, porque está literalmente sola. Estoy hablando como institución. Yo no me meto en temas de comisiones o eso es otro problema, porque hay que entender que la universidad es una institución que es nuestra institución, independientemente de los que estemos dentro. Y nosotros necesitamos un respaldo a la institución, y no está habiendo ese respaldo por la parte política. Usted mencionó que hay un descuido de la alimentación de los niños guantinos, y ahora también de la universidad. ¿Qué otros problemas faltan por resolver en Huanta? Problemas hay muchos, pero yo particularmente creo que la prioridad tiene que ser el tema alimentario. ¿Y educativo? Mire, es que si un niño no se alimenta, ¿de qué vas a educarlo? Si un niño que no tenga los alimentos necesarios para alimentarse, ¿de qué es como literalmente arar en el desierto. Entonces hay que exigir a los candidatos que... El tema alimentario de los niños, ¿no?, es fundamental. Los programas de vaso de leche, los diferentes programas, y más, inclusive los que la misma municipalidad pueda incentivar, ¿no? ¿Qué tal esos proyectos estatales sobre la alimentación? Mire, ¿Han funcionado en Huanta? Funcionan, pero pareciera que los han dejado en modo automático, ¿no? ¿Y dónde está la municipalidad? Y yo siempre voy a recordarlo, a mis alumnos y quizás las generaciones nuevas no lo recuerden, pero yo no recuerdo ningún programa social donde el alcalde no estuviera en primera persona, y hablo de Milton Córdoba Latorre. No había programa que no se le escapara como primera autoridad de la provincia. En cambio ahora, bueno, es un programa nacional, va en automático, el alcalde no pinta nada, debería. Hay una crisis, ¿no? Hay una falta de liderazgo brutal. Nacional, pero también parece que es mundial. Sí, es que, vamos a ver, ¿cómo no va a pasar esto si el alcalde está más preocupado pues en recuperar el gasto de la campaña? Seamos francos, eso es lo que pasa. Porque una campaña en Huanta, por ahí las cifras no baja del 1 millón de soles. ¿Quién se gastó 1 millón de soles en una campaña? Y recuerden que el alcalde, solo en sueldos, sin ningún gasto, va a facturar aproximadamente 500.000. 400.000 ya pongámoslo. Porque ahorita creo que está el alcalde de Huanta sobre los 9.000 soles. Y ahí algunos extras que seguramente sacará. Ya está. Y se ha gastado casi el triple o doble de su sueldo sin dejar de comer, porque es líquido, entendiendo eso. Entonces, ¿qué autoridad, en su sano juicio, va a gobernar como debe ser si tiene que pagar una factura de más de 1 millón de soles? Y creo que estoy siendo corto,
El gobierno regional se gasta por lo menos 20 millones de soles en una campaña regional. ¿Qué gobernador regional va a hacer bien las cosas si su prioridad es recuperar lo gastado? Y eso no solamente pasa en Huanta, eso pasa en todos los municipios del Perú. ¿Por qué? Porque volvemos. ¿Cuál es el problema del origen? ¿El candidato? No. El problema del origen es la ciudadanía, porque vota por el que más le regala, vota porque el más apadrina, vota porque el que va a las yunzas, a las fiestas, a los cumpleaños. Todo eso es gasto. El que va a las pichanguitas. Ahora mismo tú ves una pichanguita pro candidato, 25.000 soles. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde sale esa plata? Entonces, y eso va a seguir lamentablemente hasta que el pueblo lo permita, hasta que la ciudadanía lo permita, y espero que en algún día se cambie. Ojalá la gente se dé cuenta de su poder en voto y diga, no, esta vez vamos a votar por alguien que no esté hipotecando el futuro de la municipalidad por un derroche en campaña electoral. ¿Sabe cuánto cuenta una pinta de estas nada más? No te baja de los 500 soles. Una pinta en un mural son 500 soles. Entonces, eso, echar pluma, es mucho dinero lo que hay en juego. ¿Cree que haya un candidato honesto próximamente? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Espero que haya... Siempre ha habido alternativas, sino que lamentablemente pues la gente... Es que eso también es otro problema. No todos, evidentemente, pero la gente cree que la municipalidad es un botín laboral. Si muchos apoyan por el trabajo. Sí, sí. Pues les tengo malas noticias. No hay institución pública que pueda absorber tantos trabajadores. La gente tiene que entender que el apoyo va desde por el compromiso por su ciudad, no para que yo me dé trabajo el municipio. Hoy en día, con estas nuevas herramientas tecnológicas, tranquilamente un municipio puede trabajar con la mitad de gente que hay. Pero, díselo esto, si tú lo dices, pues no votan por ti. Alguien lo tendrá que decir. Entonces, ingeniero Huaygo, usted es optimista con el futuro de los estudiantes, pero también lo sería con el próximo gobernante del Perú. Yo soy muy optimista por naturaleza. Debe ser, no sé, al final, carácter. Por el carácter, por cómo me han criado, mis padres, mi familia. Su personalidad. Soy muy optimista. Y la verdad, pues, independientemente del que gane, ya sea a nivel local como a nivel nacional, yo confío mucho en el espíritu emprendedor, en el espíritu combativo de mis paisanos, de mis ciudadanos, y creo que siempre ya sabemos lo que es hacer de tripas corazón. Eso nos ha fortalecido muchas veces el carácter como sociedad, pero es verdad que el que sea optimista no me libera de tener estados de tristeza porque podríamos estar mejor. Claro. Quizás muy pocos lo sepan, pero el Perú, desde su independencia, se encuentra en su periodo de mayor prosperidad de toda su historia republicana. Nunca hemos tenido tanto dinero como país como lo hacemos ahora, pero pese a eso hay muchas desigualdades. Y uno de los grandes motores de la desigualdad es la corrupción. Sí. Y la corrupción es más doméstica que nacional. Vuelvo a lo mismo, municipios, instituciones públicas de nuestros vecinos, donde trabajan nuestros vecinos, nuestros amigos, es ahí donde esa corrupción es la que nos termina afectando más de lo que nosotros imaginamos. Claro, hay corrupción, hay narcotráfico, hay minería ilegal, exacto, hay trata de personas, hay violencia criminal, sobre todo en la costa. Sí, ya, claro, eso ya es, pues, para nosotros como guantinos es como quien dice la sazón, ¿no? de toda nuestra ensalada ahí, con todas nuestras problemáticas. Pero también es cierto que muchos de estos temas que usted acaba de mencionar tienen que ver con uno de los grandes problemas que tenemos, que hay muchos jóvenes que no tienen la formación o no han tenido la oportunidad de formarse y por lo tanto pues terminan siendo caldo de cultivo para todos estos escenarios, ¿no? Entre ellas el narcotráfico, el tema de la trata de personas, que es un tema terrible, ¿no? Y también pues minería ilegal y demás, ¿no? Es decir, ahí también la sociedad y también las instituciones públicas y el proyecto país tiene que entender que necesitamos generar más empresa, porque el Estado no lo va a poder absorber todo, para que nuestros jóvenes puedan tener lugares donde puedan trabajar. Y eso supone toda una transformación
desde la informalidad a la formalización, porque uno de los grandes retos que están teniendo nuestros egresados es justamente encontrar trabajo. Y no lo encuentran porque la mayoría de las empresas son informales. Y la informalidad hace justamente pues que no se le pague con los debidos reconocimientos, ¿no? ¿Y la universidad también estaría formando futuros empresarios o solamente empleados? Yo creo que particularmente creo que quizás es uno de los grandes retos que tiene toda universidad, incluida la nuestra. Yo recuerdo mucho una primera clase que tuve de administración de empresas siendo ingeniero, tenía una asignatura, yo te hablo de eso hace ya 25 años atrás o más, en la que me hablaban del famoso triángulo, que es Estado, empresa y universidad, ese triángulo de desarrollo. Pues yo no sé qué le pasa a la empresa y tampoco sé qué le pasa a la universidad, que no se encuentran. Hay un divorcio entre empresa y sociedad muy incomprensible por mi parte. Creo que es el mismo sistema, ¿no? Que genera, por ejemplo, investigadores Scopus, pero con artículos que no tienen que ver con su realidad. Realidad, que al final... Pero que los beneficia por los bonos. Sí, pues es verdad, porque particularmente yo he trabajado en empresas en el extranjero, donde el vínculo de la empresa con la universidad era potentísima, y los trabajos de investigación eran literalmente la semilla del próximo negocio del empresario. En cambio acá nos llenamos de papers, que ninguno va a ser productivo ni aplicable, porque para empezar tendrán toda la data que queramos, pero en realidad no tiene un planteamiento que se pueda comercializar después. Y la misión de los docentes para causar investigadores realistas. De los docentes y de los empresarios. Claro. Por eso el famoso triángulo. Claro, porque si no hay esa asociación entre empresario y docente, o comunidad académica y comunidad empresarial, simplemente no se puede impulsar nada. Algo de eso se puede obtener a través de las prácticas profesionales, ¿no?, de los alumnos. Se intenta, yo creo que sí, pero volvemos a lo mismo. La mayoría de nuestros egresados hacen sus prácticas en municipios, porque no hay suficiente empresa en Huanta, en la región inclusive, y más aún teniendo como competencia la San Cristóbal o la Universidad del Centro en Huancayo, que son, digamos, las más cercanas, y la de Huancavelica, claro, que no nos podemos olvidar. Pero en realidad lo que necesitamos es más empresa privada para que los jóvenes puedan tener mayor roce profesional. Está bien el sector público, es bueno conocerlo, hacer prácticas ahí, no se puede desmerecer, pero volvemos a lo mismo, no los puede absorber a todos. Entonces necesitamos empresa privada, y para necesitar empresa privada necesitamos mayor inversión, y para tener mayor inversión necesitamos un país viable políticamente, socialmente, para que esa inversión siga viniendo, ¿no? Entonces, en realidad no es solo un reto de la academia y de la empresa, sino que hay un contexto que, si no juega a favor, en vez de unirlos a estos dos, digamos estas dos bases de la pirámide, simplemente pues hay una desarticulación. Y claro, el gobierno puede estar arriba dando bonos o ayudas al docente o digamos exonerando de impuestos a la empresa privada. Claro, yo ya cumplí con los dos, pero los dos no se ponen a trabajar codo a codo, pues entonces no está funcionando ese triángulo como debe ser, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos que vamos a tener. Usted, como huantino, ingeniero químico, ¿qué potencialidades le ve a Huanta como para hacer empresa? Huanta tiene dos potencialidades muy marcadas. El tema agroindustrial, Huanta, la leal y fiel villa de Huanta, la esmeralda de los Andes, por favor, no es bella esmeralda, porque la esmeralda es una piedra preciosa, y cuando le decimos bella la estamos menospreciando, porque lo precioso es mucho más magnificante que lo bello. Entonces es la esmeralda de los Andes. Ya de por sí, exacto. El tema agroindustrial siempre ha estado muy latente, ¿no? Huanta ha producido desde caña de azúcar, por diferentes frutales, uva. Eso ha sido siempre parte de su generosidad natural, de esta condición y estos climas. Y ni qué decir pues de otros productos agrícolas. Y también hay un aspecto turístico. Yo he sido conocedor de diferentes empresarios, tanto locales como foráneos, que han querido apostar por el tema agroindustrial y el tema turístico. Pero volvemos a lo mismo.
si no están los actores involucrados al 100% no funcionan. Porque yo recuerdo mucho que cuando un empresario se quería meter al tema turístico, donde puede inclusive concatenar con el tema gastronómico y demás, está solo, la municipalidad no da el soporte. Y tampoco se trata de que le dé la plata, sino que mediante su estructura institucional llamada municipalidad le dé los cauces, le brinde el soporte mínimamente publicitario que un municipio puede tener, y no lo hace. Y en el tema agroindustrial igual. El agroindustrial local guantino se baila con su propio pañuelo, no tiene un acompañamiento para algo tan elemental como, por ejemplo, capacitaciones, visitas a convenciones de mercados en expansión que hay en otras regiones, y al empresario ni siquiera le tienes que pagar el pasaje porque él tiene los medios, pero le puedes decir, mira, ve aquí, ¿no? Te doy todos los lineamientos, te doy el acompañamiento y ahí puedes ofertar tu producto. No lo hace. No lo hace. Entonces, estamos hablando de un apoyo que no es necesariamente económico, de capital, sino simplemente es un apoyo, ¿cómo lo podríamos decir?, publicitario o de asesoramiento. Algo tan elemental propio de toda municipalidad, que lo podría hacer tranquilamente, porque tiene personal de imagen institucional, tiene personal de desarrollo, tiene diferentes áreas, y si no las hay, se crean, no pasa nada. Para eso está justamente un municipio, para identificar tus potencialidades y repotenciarlas, sin meterte en las entrañas, porque el empresario es empresario y por lo tanto él sabrá qué hacer, pero dale el acompañamiento. Y eso no se está haciendo. Entonces, eso ha supuesto que mucho emprendimiento haya empezado solo, haya prosperado en alguna manera solo, pero luego pues simplemente, como todo empresario, como ve que aquí no es, pues se van a otros lugares. Y no se termina desarrollando. Aquí ha habido empresarios de una magnitud que nosotros no podemos imaginar, con el sector agroindustrial, las balanzas, el señor Vega, que en paz descanse, la familia Canales en el sector de las bebidas y ahora agroindustrial, y así puedo enumerar a la familia Curia, muchos más. Electrodomésticos Iraoka. El señor Iraoka, es decir, las referencias empresariales en Huanta son, pues, para enumerarlas muchas. Pero, y en el tema turístico igual, la familia Borbosa en Luricocha, otras familias también en el mismo Luricocha, aquí mismo en Huanta, ¿no? Pero no está habiendo una ayuda, no hay una articulación. Yo recuerdo mucho... ¿Eso lo puede hacer la alcaldía? Por supuesto, es su rol, debería. ¿Usted no ha pensado postularse? Yo ya fui candidato. ¿Otra vez? La verdad que sí, es muy probable que sea candidato en las próximas elecciones. Pero ya sabemos cuál va a ser, yo ya conozco el fin de esa historia, ¿no? Al final. Sí, no, yo ya sé lo que es ser candidato por Huanta, con mucha pasión y mucha entrega. Soy un enamorado de mi tierra, pero también sé que es un amor no correspondido, ¿no? ¿Por el partido? No, por la gente, ¿no? Porque la gente vota por otros. Partido, gracias a Dios, nunca me ha faltado. Yo he sido pepecista durante toda mi vida, del Partido Popular Cristiano, que ahora mismo está en un proceso ya prácticamente de extinción. Pero parece que Ayacucho es más de izquierda, ¿no? Pues mire, el tema de ideologías, yo particularmente, es un tema, yo creo que no hay nada más social que darle de comer a los niños. Pero eso no lo dicen los de izquierda tampoco. Y los de derecha tampoco. Pero usted sí. Porque de eso es de lo que se trata. Sí, y Rafael lo hizo también en Lima. Las ollitas comunes en Lima con el apoyo de Rafael ha sido potente. El tema de llevar agua a los cerros en Lima ha sido potentísimo, porque él tenía claro, porque él también es social cristiano, de que si no se empieza desde la base, da igual toda la infraestructura que tengas. Yo recuerdo que en esa campaña del 18 que pasó sin pena ni gloria, en la que yo participé, yo fui muy claro, ¿no? Dejemos el hierro y el cemento. Y ahí quedó. Muchos no lo van a dejar porque ahí está el diezmo. En la parte social, pues no hay diezmos que valga, porque directamente lo que se gasta va a comer y lo que pica se nota, porque queda clarísimo. Pero pareciera que no es la prioridad de mis paisanos. Pero yo muy enamorado de mi Huanta y de su gente, pero volvemos a lo mismo. Creo que no es un amor no correspondido. Muchas gracias, ingeniero Fernando Guaiba Lévano, por su participación muy entendida, muy preparada. Felicitaciones por... Muchas gracias. Y muy agradecido por estar en nuestro programa. Entonces, amigos, eso ha sido todo por hoy en
¿Quién golpeó a quién? Yo soy Manuel Abraham Pacimiño y les invito a otra emisión el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche aquí desde Huanta. Buenas noches. Buenas noches.